Soy psicóloga y nutricionista y no me interesa qué comes, me interesa por qué y para qué comes. No. Soy psicóloga y nutricionista y no te voy a preguntar qué comes, sino cómo te sientes. No. Nutricionista. Y claro que no te voy a pesar ni preguntar por tu peso. Y no. Entonces no te puedes jactar o no puedes decir que tu consulta está basada en las dos cosas si no estás dando información nutricional. Y romantizar al paciente y decirle que no es importante lo que come es totalmente mentira. Porque ¿cómo voy a saber entonces cuáles son las carencias que tiene mi paciente? De hecho, a este antecedente, o sea, preguntarle cómo come el paciente, se le llama recordatorio de 24 horas. Y es muy importante porque de ahí podemos ver conductas de riesgo. Entonces, es importantísimo saber cómo come mi paciente para ver si tiene carencias desde ahí, si tiene conductas de riesgo, si tiene un trastorno alimenticio y si ya lo tiene, es muy importante ver cómo come mi paciente. Pero no podemos olvidar que así como yo siempre les he comentado que es importante tomar en cuenta la parte emocional del paciente, están en una consulta médica nutricional donde el enfoque es también cuidar del estado físico. La salud es física, social y mental. Si solamente le queremos poner atención al estado emocional y no darle las herramientas adecuadas al paciente en el estado físico, realmente no le estamos brindando atención. Y de hecho, querer pasarnos al estado emocional es usurpar profesión, porque desde mi trinchera yo trato de cuidar a mi paciente en el estado emocional, pero no puedo olvidar que mi responsabilidad es trabajar el estado físico y darle las herramientas adecuadas para que mi paciente pueda llevar en este caso hábitos saludables y sostenibles. Entonces, ¿qué pasa con estas narrativas donde parafrasean las cosas, como que rodean las preguntas, que son realmente muy fáciles de contestar, como por ejemplo este video? Algunas dudas sobre la resistencia a la insulina. ¿Esto me pasó porque subí de peso? Para nada, cualquier tipo de cuerpo puede tener resistencia a la insulina. ¿Se fijan cómo no contestan la pregunta? Porque quieren romantizar el tema de que la obesidad no es una enfermedad o que no facilita otras enfermedades. Y es bien fácil contestar eso. Solamente tenemos que estar actualizados y tener la evidencia científica que lo comprueba para respaldar nuestras respuestas. Fíjense, aumentar de peso, vamos a darle más claridad, aumentar el porcentaje de grasa, sobre todo en la zona abdominal del paciente, es un factor de riesgo importante para la resistencia a la insulina. La respuesta es sí. Así de fácil, no más o menos, no creo, no que en diferentes cuerpos, pues claro que en diferentes cuerpos no tiene que tener el paciente un grado de obesidad, porque hemos hablado en otros videos sobre que hay pacientes en el peso, según el índice de masa corporal, peso sano, metabólicamente obesos. Y para eso es que tenemos otros parámetros como las básculas de bioimpedancia, donde podemos darle claridad al paciente de qué estado de composición tiene en ese momento. Por lo cual yo no puedo decirle al paciente si tiene miedo, por ejemplo, a pesarse, que no lo pese, porque son herramientas y parte de su historial clínico que necesito saber. Ojo, lo que puedo platicar con mi paciente, que de hecho lo hago y por ahí habrán visto un videito, tengo como, digamos, como ocultar la información, o sea, que en la báscula el paciente no lo vea y yo registro esa información. ¿Por qué? Porque la idea no es quitar las herramientas si mi paciente tiene miedo, es trabajarlas con él para que en algún punto en el deber ser el paciente tenga la tranquilidad de pesarse en una báscula, sabiendo que no es lo más importante, pero que me da datos de su composición para yo poder trabajar la conducta alimentaria. Otra forma de preguntar esto sería, paciente con resistencia a la insulina, si mejora su porcentaje de grasa, sobre todo el porcentaje de grasa visceral, ¿puede mejorar la resistencia a la insulina? La respuesta es sí, por supuesto, inclusive la puede remitir, así como la diabetes. Yo he tenido la fortuna de ver cómo varios pacientes han remitido la diabetes gracias a esa mejora de composición. Y ojo aquí, antes de que me empiecen a decir algo, todo esto se puede acomodar perfectamente con un trato digno, respetuoso, ayudándole a aprender a comer al paciente sin prohibiciones, sin ideas erróneas de la alimentación. Por supuesto que se puede. ¿Ven cómo es bien fácil contestar? No es nada complicado. Entonces, si yo le puedo dar esa información a mi paciente y le transmito cuál es la importancia de la composición y no del peso, el paciente poco a poco puede trabajar una mejor relación con su cuerpo, entendiendo que todo lo que se haga, todos los cambios conductuales son para que el paciente tenga una mejor relación con la comida, sin prohibiciones, sin ideas erróneas, sin malo o bueno. Pero sí se puede hacer esa combinación. No hay por qué irnos al otro lado y decir, no pasa nada, la obesidad no es una enfermedad, no hay que tener metas, digamos, en el tema físico, porque entonces estaríamos negando una parte muy importante de la salud del paciente.
Y aquí a veces como que cuesta trabajo entenderlo porque físicamente pues también hay el tema del estigma del peso o la gordofobia. Pero por ejemplo, imagínense un paciente con diabetes que le da miedo checarse su glucosa, pero el paciente está considerablemente descontrolado, se le tiene que hacer ajustes de medicamento y entonces como le da miedo, entonces yo le digo, bueno, entonces no hay que checar la glucosa, siendo que es el parámetro más importante de control. No, por supuesto que no, yo no puedo quitar herramientas que me dan objetividad en mi tratamiento. Lo que necesito es darle apoyo al paciente y enseñarle a cómo trabajarlo y darle las herramientas para que le den calma, porque siempre la información que justifica cierto cambio en las conductas del paciente o en las cosas que tiene que agregar en su día a día, le ayuda muchísimo al paciente a tener calma y entender por qué se hace una cosa, por qué se quita otra. Como con la diabetes es bien lógico. Ay, ¿cómo no se va a checar la glucosa al paciente? Pues si no, entonces ¿cómo va a saber cuánta medicación se le va a dar, cómo llevar el plan de alimentación? Bueno, pues mucha de esa información es igualita con los pacientes que tienen alguna alteración cardiometabólica y que se sabe que su mejora del 10 al 15% de composición, evidentemente en grasa, nos va a dar grandes beneficios. Entonces, la báscula de composición nos ayuda mucho a valorar esos parámetros y también, algo bien importante, sabiendo que la mejora de composición no está a voluntad del paciente, es decir, hay metabolismos que responden bien al cambio ambiental, a cómo está llevando su alimentación, cómo está durmiendo, obviamente los alimentos que está realizando, la actividad física, pero no todos los pacientes van a tener esa mejora porque muchos tienen cierto estado metabólico ahorrador, cierta forma de compensar a veces esto que se está trabajando, y eso también es una forma de valorar qué está pasando con mi paciente y cómo podemos mejorar ese progreso y que el paciente no se siente estresado porque no está teniendo a lo mejor alguna modificación importante y se sienta culpable del proceso. Ven cómo, dependiendo de cómo se utilicen estas herramientas, pueden ser totalmente positivas para el paciente y no algo que les genere miedo. Porque igual con el tema, por ejemplo, de la báscula para pesar los alimentos, no es que eso es súper obsesivo, que no sé qué. Pues depende, digo, yo no sé cómo ellos lo lleven, eso también está basado en las creencias, pero de un tema profesional en la consulta, de hecho normalmente yo ocupo la báscula solamente para ciertos alimentos que veo que los pacientes no tienen tanta claridad. Y evidentemente eso me ayuda a que el paciente no se prohíba, porque según sus antecedentes, normalmente los pacientes se prohíben, no comen más, sobre todo cuando empiezan un plan de alimentación porque lo asocian a restricción. El chiste es que esas herramientas se pueden utilizar de una forma positiva para el paciente y que el paciente coma mejor. Pero si no, entonces, ¿cómo? ¿El paciente es adivino? Ah, sí, yo me imagino que son 150 gramos de carne y, bueno, yo tengo una aplicación donde mis pacientes suben fotos y de repente, se los prometo, veo fotos así, ¿no? Este pedazo de carne y yo, eso no son 150 gramos, ¿no? Entonces, me ayuda realmente mucho de una forma positiva este tipo de herramientas objetivas, porque entonces ya el paciente dice, sí es verdad, no lo pesé, ya vi, son 150 gramos. Entonces, en vez de que la báscula sea un tema de restricción, es un tema de que el paciente coma de forma correcta, abundante, a lo que le corresponde. Y entonces, la asociación es positiva a la báscula. Entonces, todo depende de cómo llevemos nuestros tratamientos. Y por eso les digo que no se vale que quieran satanizar este tipo de herramientas, que al contrario, si se llevan de una forma correcta, el paciente se siente mucho más seguro del tratamiento que está llevando de la mano de la conducta alimentaria, donde perfectamente podemos trabajar también el tema de no prohibiciones, no culpa y todas las ideas que rodean el peso. Porque lo más fácil sería, no, si al paciente le da miedo pesarse, mejor que no se pese. Y si mejor trabajamos en que el paciente entienda que el peso no es lo más importante, que podemos checar composición, que podemos trabajar en la educación alimentaria y que poco a poco el paciente suelte ese miedo, eso sería el deber ser. Cuando veo que ya tienen como mucha más conciencia de cómo estamos llevando el tratamiento y dejan de tomar la importancia, ya pueden ver su peso sin ningún problema y entienden que es algo que fluctúa, que no tiene que ver con su estado de salud, sino que la composición y cómo están llevando todos sus hábitos es lo más importante. Pero no podemos quitar la parte física del estado de salud del paciente porque hay muchísima evidencia que nos dice que lo importante que es en todas las enfermedades. Así que no se dejen engañar, no vayan a consultas donde les quieran inventar esto porque en general les puedo decir que no les van a dar ninguna información de valor. Hoy me dijo un paciente, pero no te enojes. Pues ¿cómo no me voy a enojar? Me da coraje cuando la gente le quiere ver la cara a las personas y a mis seguidores y a mis pacientes no lo voy a permitir. Entonces,
Ya saben, si tienen alguna duda, escríbanla aquí abajo. Si no me siguen, yo no sé por qué no lo hacen, ya me deben de seguir, ya estamos cerca de los 10,000. ¿Verdad? De corazón, les digo que lo que les transmito son años de formación y que mi intención es que las personas reciban el tratamiento eficaz que se merecen y que no les estén retrasando tratamientos, que no los anden romantizando las enfermedades, pero que también sea con un respeto y un trato digno, humano, donde prioricemos la calidad de vida del paciente, no hacerle dietas restrictivas sin ningún sentido, darle de comer como se debe al paciente, rico, como se debe, simplemente como se debe, personalizado para cada paciente. Así que ya lo sabes, piensa healthy con la doctora Hetley.